Ojo con esta noticia. El valor en el mercado de Rheinmetall supera a Volkswagen. Exactamente, el pasado jueves 13 de marzo, con una capitalización de unos 60.000 millones de euros, Rheinmetall, el mayor fabricante militar de toda Alemania, dejó atrás al mismísimo grupo Volkswagen por valor en bolsa. Amigos, la empresa militar alemana está volando en los mercados, tal y como podéis ver en lo que llevamos de 2025, sus acciones se han más que duplicado, pasando de unos 604 euros a más de 1.360. Y no se trata de ninguna excepción, lo cierto es que la euforia se ha apoderado de la industria militar europea. Las revalorizaciones desde que arrancó este año y sobre todo desde que Donald Trump juró su cargo el 20 de enero están siendo una auténtica locura. Hablamos de subidas prácticamente verticales que han hecho que casi todos los fabricantes militares europeos hayan experimentado revalorizaciones de más del 50% en apenas 2 meses y medio. Por supuesto, no es que el mercado se haya vuelto loco de repente, toda esta explosión tiene mucho que ver con la nueva política del presidente de Estados Unidos, de la cual ya os hemos hablado largo y tendido tanto en VisualPolitik como en VisualEconomic. Amigos, el presidente norteamericano ha cambiado por completo la política tanto hacia Europa como hacia Ucrania. Básicamente ha dicho que a partir de ahora la seguridad de los europeos será fundamentalmente cosa de los europeos. Todo ello al tiempo que ha propiciado también un choque de trenes que ha hecho que por primera vez, ni más ni menos que desde la Segunda Guerra Mundial, las potencias europeas hayan perdido su confianza en Washington. Y no estoy exagerando. Así que si esto que estáis viendo ha sido el patrón común de las últimas décadas, esto ahora va a cambiar por completo. La era de los recortes y los bajos presupuestos militares ha llegado a su fin. Más bien, ahora toca todo lo contrario. Ha comenzado una era de rearme en Europa que exigirá mucho de todos nosotros y que además nos brindará perspectivas de crecimiento sin precedentes. Amigos, esta vez la vieja Europa se está convirtiendo en la gran protagonista de la industria militar internacional. No estoy diciendo que estemos en tiempo de guerra, pero ya no podemos decir que estamos en tiempos de paz. Por lo tanto, necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Fijaos tan solo como ejemplo en lo que está ocurriendo en Alemania. Tras años de gasto militar bajo mínimos, en 2022 el gobierno encabezado por Olaf Scholz aprobó un paquete extraordinario de 100.000 millones de euros. Y eso fue tan solo el comienzo de lo que está por venir. Tras las elecciones del pasado mes de febrero, se ha negociado una gran coalición de gobierno que claramente apuesta por gastar muchísimo más en defensa. De hecho, su primer acuerdo ha sido impulsar precisamente un cambio constitucional para que los incrementos que se hagan en el gasto militar no estén afectados por el límite de la deuda. Es decir, para que el gobierno pueda gastar simple y llanamente a manos llenas. En palabras del nuevo canciller Friedrich Merz, Alemania hará todo lo que sea necesario. Y amigos, en esta línea las estimaciones de Goldman Sachs apuntan a que el gasto militar de este país crecerá hasta alcanzar el 3,5% del PIB como muy tarde en 2027. Esto supone un incremento de unos 60.000 millones de euros por año. Y no solo eso. Amigos, como todos sabéis, la economía alemana está pasando un momento terrible. Tras 2 años de recesión, muchos expertos consideran que la mayor economía europea está atravesando su peor crisis desde la posguerra. Incluso está empezando a sufrir una creciente desindustrialización. Pues bien, ¿sabéis qué? Ahora la Asociación Federal de la Industria Alemana de Seguridad y Defensa ha lanzado una idea totalmente rupturista: reutilizar la capacidad sobrante de la industria alemana, especialmente del enfermo sector del automóvil, para fabricar todo tipo de armas y equipos pesados. Es decir, para entendernos, cambiar algunas fábricas para que dejen de producir coches y empiecen a montar tanques, vehículos blindados y otros equipos militares pesados. Y ojo, porque ya está habiendo movimientos. Rheinmetall está detrás de varias factorías para reconvertirlas, y aún más, ella misma está cerrando algunas líneas de producción de su propia división de piezas de automoción precisamente para fabricar armas lo más rápido posible. Y en la industria también se están firmando acuerdos para facilitar que los trabajadores sobrantes en las empresas en crisis que están siendo despedidos se incorporen rápidamente a las nuevas líneas de producción militar. Y amigos, insisto, esto no es un futurible. Esto ya está ocurriendo. Así que, por supuesto, hay quien ve que este renacer militar puede frenar e incluso detener el incipiente proceso de desindustrialización que está sufriendo Alemania. Pero, por supuesto, no se trata solo del país germano. Muchos países de Europa, quizás incluso la mayoría, están experimentando un proceso muy parecido. Se están poniendo las pilas para reconstruir los degradados ejércitos europeos y, sobre todo, como veremos en este vídeo, para impulsar una poderosa industria local. Y es que, amigos, desde que terminó la Guerra Fría, a nivel militar Europa se ha quedado muy pero que muy atrás. Desde 1992, por ejemplo, los inventarios militares se han reducido con muchísima fuerza, en algunos campos a menos de la mitad. Muchos de los equipos
equipos y de las grandes plataformas de combate que se utilizan hoy en día pertenecen a diseños y modelos que se introdujeron hace más de 30 años. Incluso en torno al 50% de todos los sistemas de los ejércitos de tierra del viejo continente están formados precisamente por modelos que entraron en servicio antes de 1990. Y es que en general hablamos de equipos con muchísimos años y diseños muy antiguos. Y en general también unos arsenales medio vacíos y unas capacidades de despliegue y combate que la verdad están bajo mínimos. Pero amigos, amigas, como os digo, ahora los tiempos han cambiado. Ahora incluso países como Dinamarca están anunciando la apertura de nuevas fábricas de armas y munición y tomando decisiones tan ambiciosas como esta. Acuerdo por el que Dinamarca destinará más del 3% del PIB a defensa en 2025 y 2026. La propia Comisión Europea acaba de presentar un plan para impulsar el gasto militar en hasta 800.000 millones de euros. Y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, está pidiendo elevar el nivel de gasto militar hasta el 3,7%. Una cifra que hoy por hoy solo cumple Polonia y que supondría disparar el presupuesto militar a lo bestia. Para que os hagáis una idea, estaríamos hablando de que Alemania tendría que llevar su presupuesto militar por encima de los 150.000 millones de euros, Francia por encima de los 100.000 millones y España por encima de los 55.000. En total, con este nivel de gasto que está en estos momentos defendiendo el secretario general de la OTAN, los gobiernos de la Unión Europea, es decir, sin contar siquiera Reino Unido y Noruega, tendrían que presupuestar casi 600.000 millones por año para defensa, aproximadamente el doble de lo que están gastando hoy en día. E insisto, esto es lo que está pidiendo Mark Rutte, así que se llegue o no a esas cifras, que Europa está entrando de lleno en una era de rearme militar, creo que es algo absolutamente incontestable. Y por supuesto, eso es lo que está detrás de las salvajes revalorizaciones que las compañías europeas de defensa han protagonizado en bolsa. Ahora bien, estamos en el informe K y por eso nos hemos hecho algunas preguntas. ¿Hasta dónde puede llegar realmente esta operación de rearme militar? ¿Está justificada la reacción del mercado? ¿Por qué esta vez los gigantes militares de Estados Unidos se están quedando atrás? ¿Qué consecuencias económicas pueden tener todos estos cambios para la vieja Europa? Pues bien, todo esto y más es lo que vamos a ver precisamente a continuación. Pero antes tengo que recordaros, amigos, que la Visual Factory, junto con la Universidad de las Hespérides y con la colaboración de entidades tan prestigiosas como CFA, Cobas o Renta 4, que es el mayor banco de inversión independiente de toda España, hemos lanzado un programa universitario de especialización en inversión multimercado y diversificación. Esta vez hemos reunido a los mejores profesionales en un programa de 1 año de duración con el que podrás aprender finanzas de verdad, finanzas aplicadas a cada uno de los campos de la inversión: renta variable, renta fija, geofinanzas, criptoactivos, mercado inmobiliario, derivados financieros, materias primas y mucho más. Además, por supuesto, de recibir formación económica aplicada, formación en teoría financiera, fiscalidad y gestión empresarial. De esta forma, durante todo 1 año cada mes estudiaremos detenidamente uno de estos campos de la mano de profesionales tan conocidos como Juan Ramón Rayo, Pau Antó, Marc Urgell, Gustavo Martínez y un montón más de profesionales top en activo. Además, y esto es muy importante, hablamos de un programa oficial, es decir, si haces los exámenes podrás recibir tu propio título oficial universitario de especialista en inversión multimercado y diversificación, un título emitido por la Universidad de las Hespérides que dará créditos europeos. Así que, si quieres aprender finanzas de verdad, aprender a invertir o mejorar tu perfil profesional, esta formación es una de las más completas que vas a poder encontrar. Y lo mejor es que será accesible en todos los sentidos. Así que, amigos, si estáis interesados, este próximo domingo 23 de marzo a las 7:07 hora de Madrid realizaremos un directo Juan Ramón Rayo, nuestro compañero Oscar y un servidor, para contaros todos los detalles y también para responder las preguntas que tengáis. Tan solo tenéis que apuntaros en el link que os dejo en la descripción o en el QR que veis en pantalla. Y, muy importante, si no podéis acudir, no os preocupéis, porque si os registráis os enviaremos sin compromiso toda la información por email. Créeme, va a merecer muchísimo la pena. Hemos querido organizar uno de los programas más completos que existen. Pero, dicho esto, volvamos ya con la industria militar europea. La nueva fiebre militar de Europa. Desde el final de la Guerra Fría, el esfuerzo militar se ha desplomado no solo en Europa, sino prácticamente en todo el mundo. Hablamos de una caída de casi el 50% desde finales de los años 80. Esto es lo que en el viejo continente se conoció como el dividendo de la paz. Y es que tras la caída de la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, las amenazas desaparecieron del horizonte, así que los países europeos pudieron empezar a gastar mucho menos en defensa y mucho más en partidas como gasto social, por ejemplo, en sanidad. Y así fue prácticamente hasta que la invasión rusa de Ucrania lo cambió absolutamente todo. Ahora, la urgencia por incrementar el gasto en defensa, luego veremos exactamente con qué objetivos, se ha disparado y, como ya sabéis, lo está haciendo aún mucho más rápido tras la llegada de Trump y el choque de trenes que estamos viviendo en la relación entre Estados Unidos y Europa. Porque, nos guste o no, lo cierto es que estamos experimentando un momento absolutamente histórico donde lo que hasta ahora ha sido Occidente se está partiendo por la mitad.
La OTAN está muerta. Nadie espera realmente que Estados Unidos abandone la OTAN, pero Reino Unido y Polonia están expresando la necesidad de que Europa construya su propia capacidad para defenderse. Pero amigos, este cambio no solo afecta al viejo continente, lo cierto es que la emergencia china y el giro abrupto que está protagonizando la Casa Blanca también está haciendo que en Corea del Sur, en Japón, en Taiwán e incluso en Australia salten todas las alarmas. Pero en este informe nos vamos a centrar en Europa y por eso la primera pregunta es: ¿qué consecuencias puede tener este brutal cambio de política? Pues amigos, creo que tenemos que tener algunas ideas muy claras sobre lo que está ocurriendo, y es que, sea o no militar, porque eso viene a dar un poco igual, lo cierto es que estamos ante un enorme plan de estímulo industrial, un plan que a corto y medio plazo puede tener un importante efecto sobre la demanda de las empresas europeas. Ahora, muchas compañías van a empezar a realizar grandes negocios con cargo a los presupuestos públicos de los próximos años, lo que por supuesto las obligará a incrementar su capacidad e invertir un montón de recursos. Y esto es algo que sobre la contabilidad en términos macro y también sobre los mercados, en un plazo de tiempo corto puede tener un efecto positivo. Claro que no es tan sencillo, y no lo es por varios motivos. Primero, con la deuda pública a niveles ya muy altos en muchos países europeos y con grandes desajustes presupuestarios en la mayoría de ellos, es posible que los gobiernos no solo tengan que recurrir a la deuda, también a los impuestos, aunque lo cierto es que por ahí no parece haber mucho margen, y sobre todo a la austeridad en otros muchos campos, particularmente en lo que se refiere a la política social. Así que veremos si hay o no capital político suficiente como para hacer realmente este cambio. Segundo, toda esta inversión al tiempo puede provocar una importante inflación en el sector, y también la emisión masiva de más cantidad de deuda puede hacer repuntar las primas de riesgo y los tipos de la deuda pública, lo que elevaría aún más la carga financiera a la que ya tienen que hacer frente estos gobiernos. Ojo con esta historia, porque aquí no basta con gastar más en defensa, sino que hay que afrontar un cambio real de modelo, si no veremos hasta qué punto puede ser todo esto o no sostenible. De momento, para ayudar en esta línea es por lo que el plan de la Unión Europea está impulsando hasta 150.000 millones de euros en financiación a los gobiernos y a las empresas militares europeas. En tercer lugar, es posible que buena parte de los incrementos de gasto terminen financiando importaciones, porque al menos en el corto plazo va a ser muy difícil que la industria pueda atender todas las solicitudes de armamento urgente que se están realizando. Un ejemplo muy claro lo tenemos en Polonia, que desde hace unos años está impulsando un gigantesco plan de rearme militar y donde gran parte de sus compras proceden de Estados Unidos y Corea del Sur. Aunque, por cierto, aquí a medio plazo las peores paradas pueden ser precisamente las compañías norteamericanas. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora tenían un gran negocio que sin embargo pueden estar a punto de perder. Amigos, los europeos están siendo muy claros, la prioridad no solo va a ser gastar más, también y sobre todo impulsar la industria local, por una cuestión estratégica y también por la creciente desconfianza que existe hacia Washington. De hecho, algunos países como Portugal ya están diciendo que quizás descarten comprar equipos como el F-35. A quienes compren sistemas Patriot se les debería ofrecer la nueva generación del SAMP-T franco-italiano. A quienes compren F-35 se les debería ofrecer el Rafale. Ojo con esto, porque salvo que la negociación para evitar los aranceles pueda apuntalar algunas de estas compras, la industria norteamericana puede perder a medio plazo buenos clientes. Y eso explica precisamente que en bolsa estén teniendo un comportamiento mucho peor. Y es que solo tenéis que echar un vistazo a este gráfico para entender todo lo que está en juego. Y sí, repito, Europa es su mayor cliente. En cualquier caso, el peso de las importaciones continuará por un tiempo, lo que limitará el estímulo económico, en tanto en cuanto muchos euros van a volar al extranjero. Cuarto, todo esto hace que, según las estimaciones de Capital Economics, un incremento del 1% del PIB en gasto en defensa, financiado además mayormente con deuda, aumentará el PIB en aproximadamente un 0,5%. Quinto, por sí mismo, todo este esfuerzo no hará que la economía sea más productiva. Estamos ante un plan de estímulo con las patas muy cortas. Esto es algo que tiene que quedar totalmente claro, porque incluso si a corto plazo los resultados mejoran por el mayor gasto público, tenemos que entender que para que esto sea sostenible en Europa vamos a tener que hacer muchísimos cambios. Vale, esto sería, por así decirlo, la parte negativa, la parte que explica por qué esencialmente este esfuerzo, aunque hay que hacerlo en términos de seguridad y aunque muchas empresas se van a beneficiar de ello, va a costar. Lo que nos obligará a realizar muchos cambios para que esta nueva apuesta sea sostenible, porque si no se hacen esos cambios, esto va a durar muy poco tiempo. Y desde luego también es importante tener claro cómo se van a gastar todos estos recursos. Y es que aquí tenemos que saber que incluso más importante que armar hasta los dientes a los ejércitos es construir una sólida base industrial militar que sea lo suficientemente capaz. Y amigos, aquí la inversión en I+D puede ser clave en los próximos años. Si los gobiernos apuestan por mejorar estas cifras, ahí sí los efectos podrían ser mucho mejores para el conjunto de la economía. Podrían desarrollarse muchas innovaciones con potencial
potenciales usos civiles y además podría mejorar tanto la competitividad de la industria como para robar cuota de mercado a nivel internacional y así hacerla mucho más sostenible. Este es de hecho el secreto de los americanos y los surcoreanos, un secreto que ahora en Europa tenemos que saber copiar. Pero vale, estas son algunas ideas importantes sobre las consecuencias y los efectos que esta nueva política puede tener sobre el conjunto de la economía europea. Pero amigos, amigas, estamos en el Informe K, así que creo que ha llegado la hora de ver qué les puede pasar a las empresas europeas y a la industria militar en su conjunto. ¿Estamos ante un rally con buenos fundamentales o ante un calentón en bolsa? Pues atentos. El cambio tectónico que supone dejar de mirar a Estados Unidos. Estados Unidos gasta aproximadamente $1 billón en defensa nacional por año. En Europa la cifra viene a ser de unos 300.000 millones, pero como habéis visto, esto parece que va a cambiar rápidamente. Y amigos, esto como os he dicho va a provocar muchos cambios y probablemente uno de ellos va a ser el de la concentración empresarial. Sí, es posible que veamos en los próximos meses y años operaciones corporativas en un sector que hasta ahora ha estado muy protegido por los gobiernos de cada país. ¿Y por qué puede ocurrir esto? Pues porque es un proceso que ya se dio en Estados Unidos porque era necesario para mejorar los niveles de rentabilidad y sobre todo porque Europa tiene un problema, y es que hay una enorme dispersión de fabricantes y equipos. Una dispersión demasiado grande como para aspirar a que el gasto sea eficiente y que los ejércitos estén mucho mejor integrados. Pero, si os parece, veamos algunos ejemplos concretos. Fijaos, mientras en Estados Unidos hay un tanque de batalla principal, en Europa se usan como tal 19 modelos diferentes. Si en Estados Unidos la artillería de 155 mm se basa en un par de modelos, en Europa la cifra sube hasta los 28. Si en Estados Unidos utilizan 7 modelos de aviones de combate táctico, en Europa hablamos de unos 20 modelos diferentes. Y lo cierto es que así podemos continuar con una larga lista que hace que en total Estados Unidos trabaje con 33 sistemas principales de armas y Europa con 179. Y por supuesto, como os podéis imaginar, esto tiene consecuencias. El gasto es menos eficiente y la interoperabilidad de los equipos de los diferentes ejércitos es mucho más limitada. Las empresas del sector en Europa son más pequeñas y por lo general también menos rentables que las norteamericanas. Así que muy probablemente eso alimente que en los próximos meses y años se hable mucho de crear gigantes europeos siguiendo el éxito de Airbus. Y amigos, ese proceso de concentración podría mejorar mucho la rentabilidad y el alcance de estas compañías, más aún en un momento donde van a tener que realizar enormes inversiones. Pero vale, incluso aunque esto influya, está claro que si se están disparando en bolsa es sobre todo por el inmenso negocio que les está a punto de llegar. Y que de hecho ya les está llegando. Rheinmetall, por ejemplo, está aumentando sus ventas militares a un ritmo de más del 30%. Y como os he dicho al comienzo de este vídeo, lo mejor por supuesto está por venir. Y por supuesto no se trata solo de esta compañía, lo cierto es que los grandes operadores europeos como Leonardo, BAE Systems, SAP, Dassault o Thales, todos ellos están en una situación muy parecida. Creemos que la OTAN establecerá un nuevo objetivo de gasto del 2,53% del PIB en junio, lo que provocaría un aumento del gasto en defensa de entre 85.000 y 176.000 millones de dólares anuales solo en Europa. Así que entre unas cosas y otras, las previsiones son muy pero que muy optimistas y eso es lo que explica que las empresas estén volando en bolsa. Y sí, todas estas compañías están disponibles en Renta 4, nuestro partner oficial de confianza. Y es que incluso en España, las acciones de Indra se han disparado un 50% de lo que llevamos de 2025. Está siendo, como os digo, una auténtica locura. Y es normal, porque estamos hablando primero de que estas empresas van a poder más que duplicar sus ingresos en pocos años si se materializa el cambio de política anunciado, lo que podría elevar su beneficio muchísimo más por una cuestión de apalancamiento operativo. Además, las operaciones corporativas que hemos visto pueden crear valor en la industria y pueden hacer que entren muchos más capitales. En otras palabras, que el incremento de la cotización parece estar totalmente justificado, especialmente porque estas empresas estaban muy baratas por la apatía europea en el terreno militar. Pero amigos, amigas, vale, la pregunta que seguro que muchos os estáis haciendo es: ¿y qué pasará si se termina como parece pronto la guerra en Ucrania? ¿Acabará eso con esta repentina euforia? Pues lo cierto es que probablemente no, y no acabará con ello por varios motivos. Primero, porque la amenaza rusa no va a desaparecer con el final de la guerra, más bien todo lo contrario. Y es que veréis, Rusia ha sufrido mucho, pero va a salir de la guerra con un país mucho más militarizado, con las fábricas militares trabajando a destajo y con un ejército más grande y con más experiencia. Por ejemplo, a finales de 2024 tenían desplegados en torno al frente 700.000 soldados, que eran muchos más de los que tenían cuando realizaron la invasión en 2022. Y desde luego las fábricas rusas están produciendo muchos más equipos militares que nunca antes. Y eso es lo que puede hacer que en unos años puedan querer retomar su campaña. Y ojo que esto es algo que muchos ejércitos y servicios de inteligencia europeos están advirtiendo y nos están diciendo, que hay un riesgo real, así que
A Europa no le va a quedar otra que prepararse pase lo que pase. Los planes de gasto militar, amigos, no se van a terminar. Además, Washington ha roto una relación de 70 años y eso tampoco va a cambiar. Segundo, Ucrania va a seguir teniendo problemas y para evitar que se reavive el conflicto en poco tiempo, la disuasión y las garantías de seguridad van a resultar absolutamente cruciales. Y aquí Europa va a tener sí o sí el papel clave. Así que harán falta arsenales mucho más grandes. Tercero, muchos gobiernos van a disfrutar de lo que podemos calificar como la felicidad del estímulo económico en el corto plazo. Y eso es algo que a los políticos les encanta. Cuarto, la guerra en Ucrania ha cambiado la forma de hacer la guerra. O mejor dicho, ha consolidado un cambio que ya se venía viendo desde hace años. Y es que, veréis, el ISIS, por ejemplo, obtuvo grandes victorias con drones comerciales reacondicionados. Luego, el ejército de Azerbaiyán utilizó drones para aplastar al ejército armenio. Y ahora, la guerra de Ucrania ha sido la constatación y la consolidación de todo este enorme cambio. Sistemas de drones, de guerra electrónica, sistemas antitanque o sistemas aéreos portátiles o incluso equipos láser pueden llegar a ser incluso más importantes que equipos pesados, pese a que pueden llegar a costar una fracción. Por ejemplo, Ucrania está utilizando en el frente una enorme cantidad de drones de usar y tirar a un coste de apenas 500 euros por aparato. Pero bien, la pregunta es, ¿y qué quiere decir todo esto? Pues amigos, que los requisitos de la guerra han cambiado en gran medida y ahora con esta inversión y todos estos contratos las empresas europeas van a tener una oportunidad de oro para luchar por el liderazgo. Es decir, no van a tener que competir siquiera con el F-35, sino que pueden consolidar su posición internacional especializándose en las nuevas formas de guerra autónoma o incluso en mecanismos para enfrentar las guerras con equipos low cost. Pero bien, la cuestión es que por estos 4 motivos es muy probable que la industria militar europea haya comenzado o esté a punto de comenzar una edad de oro, lo que implicaría que las brutales revalorizaciones que han experimentado sus acciones en las últimas semanas no han sido sino una forma de ponerse al día con todo esto, pero que lo mejor todavía podría estar por venir, es decir, que no hablamos de un burbujón ni de repente una euforia absolutamente desmedida. Claro que, por supuesto, también tenemos que tener en cuenta que nos estamos refiriendo a Europa y aquí también surge la desconfianza. Algunos podrían decir que es una locura vender estas empresas en este momento, porque los europeos van a tener que gastar el 3%, al 4%, al 5% del PIB, y todos han dicho que tienen que hacerlo, pero el verdadero diablo está en los detalles. ¿Lo harán? ¿Y sobre las compañías norteamericanas? Bueno, aquí hay mucha más incertidumbre, aunque un posible conflicto con Irán podría cambiarlo todo. Pero amigos, amigas, de eso creo que mejor hablaremos otro día. La cuestión es que estas que hemos visto son las claves que están detrás del bombazo de las empresas militares europeas en bolsa, y también los motivos que pueden hacer que este rally no haya llegado todavía a su final. Claro que eso solo el tiempo nos lo podrá decir. Por ahora, llegados hasta aquí, la pregunta es para ti. ¿Qué recorrido crees que tiene la industria militar europea? ¿Realmente te crees el giro de timón que se está anunciando? Déjanos como siempre tus impresiones en los comentarios y abramos debate, y muy importante, no olvides apuntarte a la sesión de presentación de nuestro programa financiero junto a la Universidad de las Hespérides el próximo 23 de marzo a las 7:07 hora de Madrid. Y por supuesto, si este vídeo te ha resultado interesante, tampoco olvides darle a like y suscribirte al canal. Muchas gracias por estar ahí. Por nuestra parte, damos por finalizado este nuevo Informe K. Un saludo y hasta pronto.